Regresamos al noticiero, 11:32 minutos y llegan saludos. Le mandamos un abrazo grande a Andy, que está del otro lado escuchando o viendo el noticiero. Y también le mandamos un abrazo gigantesco a Gustavo, que también mandó un mensaje que está del otro lado. Así que esperamos sus salutaciones, sus mensajes, sus audios también. ¿Por qué no? Denuncias, lo que tengan ganas siempre que nos llegue, nos hará felices y será todo muy bienvenido. Hablando de bienvenidas, le voy a dar la bienvenida al señor Alejandro Nava, ¿sí? Que lo tendremos ahora para hablar de la habitual, la sección, una de las secciones favoritas de mucha gente acá en el noticiero y en la radio, que es Economía de a pie. Así que, Ale, hoy estás cabizbajo. Estoy más bajo que el dólar oficial. Sí, eso sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas. Bueno, ayer un poco en broma y un poco con tristeza, les decía, no hay columna de mayor actualidad que la económica hoy por hoy. Es verdad. Es como que nos está atravesando en todos los sentidos. Y bueno, escuchaba recién lo que es digamos, el tema del momento, a cuánto cotiza el dólar blue, ¿no? Pareciera que el mundo terminara en esa cotización y que todo lo económico pasara por allí. Y en realidad, sí, en gran parte es así. Todas las medidas que el gobierno está tomando en las últimas horas tienen que ver con, un poco atemperar las consecuencias que tiene la cotización del dólar blue, que recordemos, no es un dólar oficial, es una cotización más, no es un mercado formal, es un mercado totalmente informal, pero aparentemente tiene una fuerte influencia en la generación de expectativas del común de la gente y en la generación de precios. Y pareciera estar de alguna manera ligado con la formación de precios. Ayer muchos comentaban, quien tiene un negocio de cercanía puede haberlo sufrido en carne propia, los incrementos en la lista de productos de la principal alimentaria multinacional argentina, alrededor del 20%, o sea, incrementos en la lista de precios del 20%. 20% en una lista que tiene una antigüedad de 15 días, es decir, prácticamente en menos de un mes la empresa decidió incrementar un 20% sus productos. ¿Qué razones tiene? No existen. No hay razones objetivas. Todo tiene que ver con esta escapada, en cierta medida, generación de expectativas que hay en torno a la cotización de una moneda en un mercado que es totalmente irregular. Y también ayer nos enterábamos que a las medidas económicas que estaba tomando en lo que se refiere al mercado cambiario, el gobierno, para capturar los dólares que vienen del turismo, ¿sí? Es sabido que los turistas que pasean por Buenos Aires cambian en cualquier lugar sus dólares, incluso en el mismo hotel. Bueno, ahora se les está dando la posibilidad a quienes vienen a pasear a Buenos Aires y traen dólares, de poder cambiarlos en entidades financieras, en entidades bancarias, a una cotización que es un poco superior a la cotización del dólar oficial. Es decir, si ustedes piensan, incluso superior a la del dólar blue, la cotización del dólar MEP. Sí, el dólar bolsa que está ahora en 321 pesos. Por ejemplo, estaba hasta hace momentos nomás en 321 pesos. ¿Cotización de qué? Del dólar bolsa, el dólar bolsa, lo que es el MEP. El dólar bolsa, sí. Que es una cotización de una moneda en un mercado legal, ¿sí? Pero que no es la cotización del dólar, porque tiene incluido
una serie de gastos asociados a la consecución de esos dólares. Es decir, aquí hay todo un mecanismo para hacerse de dólares, ¿sí? En el dólar MEP, en la cotización del dólar MEP, que incluyen varias veces operaciones de compra-venta sucesivas en donde hay comisiones vinculadas a esas operaciones de compra-venta, impuestos, y recién ahí, después de una triangulación, se produce la adquisición del dólar billete, que obviamente tiene una cotización superior a la del dólar oficial. Y en las próximas horas se espera anuncios relativos a, digamos, la noticia más significativa, creo yo, de estas horas, que es esta posibilidad que van a tener quienes liquiden exportaciones de granos de tener una baja en las retenciones para, para mejorar el tipo de cambio. Hoy por hoy, quienes liquidan las exportaciones de grano tienen un dólar que está incluso la cotización por debajo del dólar oficial, porque en el momento de liquidar las exportaciones y de cambiar los dólares por pesos, se le practican las retenciones y el impuesto a las ganancias, con lo cual la cotización que les pagan está por debajo de los 100 pesos. O sea, el tipo de cambio real al que cambian los productores sojeros, por ejemplo, está por debajo de los 100 pesos. Si pensamos en una brecha con el dólar MEP de 321 pesos, o incluso con el dólar blue que se está comerciando hoy en la City porteña en algunos lugares a 350, reitero, no son valores, son simplemente referenciales, pero que evidentemente tienen una repercusión en la generación de expectativas. Bueno, es obvio que los productores sojeros no van a liquidar sus exportaciones si no se mejora, si no se produce una devaluación o una mejora en el tipo de cambio que pueden obtener. Y por eso el gobierno está pensando, como medida paliativa, reitero, realizar o practicar por un plazo determinado una baja en las retenciones y mejorar la cotización del dólar para acercarla a las cotizaciones del dólar MEP. Sinceramente, me parece una medida de concretarse, tal como la medida del dólar turista, de mucha debilidad, que delatan la situación de extrema debilidad de las reservas del Banco Central y de la política económica en general. Creo que esta no es una crisis económica, más bien creo que es una crisis política y que sin lugar a dudas aprovecha muchísimo la generación de expectativas para sacar rédito. Hay muchos especuladores que están haciendo grandes ganancias con estos tipos de cambio y sin lugar a dudas quienes estamos sufriendo las consecuencias de toda esta movida especulativa somos los consumidores. Como contrapartida, lo que debería, superada esta crisis cambiaria, ocurrir es una mejora en los ingresos de los asalariados. Ayer mismo se conoció datos de la canasta básica y una familia tipo, 2 adultos mayores, 2 menores, para no ingresar a la población que está por debajo de la línea de la pobreza, tiene que recibir un ingreso mensual de casi 105.000 pesos. ¿Sí? Pensemos que el salario mínimo vital y móvil, que fue anticipado por el gobierno al mes de junio, está en torno a los 45.540. Es decir, 2 salarios mínimos vitales y móviles y un poquitito más y no llegamos a superar la línea de la pobreza. Y apenas, y la línea de la indigencia está incluso por encima del salario mínimo vital y móvil. Es decir, una persona que cobra lo mínimo que por ley está establecido
eh, no llega a superar la línea de la indigencia. Realmente es una situación de mucha delicadeza, eh, de mucha angustia. Muchos hogares se está viviendo eh, toda esta, toda esta situación con mucha angustia y sin lugar a dudas que todo esto está generado por un grupo de especuladores y que encuentran éxito en la extrema debilidad política que tiene este gobierno actual. Muy bien, justamente esa frase de alguna manera engloba todo lo antes descrito y detallado, Ale. Te escuchaba con mucho silencio y atención justamente porque digo, más allá de toda la explicación que diste, me parece que cuál es la salida a corto plazo, porque realmente, más allá de que un sector amplio de la sociedad no está en condiciones de andar comprando, especulando con dólares, con el valor, pero sí lo que está afectando día a día es el precio de las cosas, porque justamente hay un sector que está especulando y, como bien dijiste, justamente especula y juega con la debilidad del gobierno de turno, porque evidentemente están moviendo la aguja, cambiando los precios semana a semana, día a día en algunos casos, y siguen jugando justamente con este auge económico, pero con una crisis y más que grave desde el ámbito político y justamente desde el ámbito de tomar decisiones. Evidentemente no son quienes mueven la aguja desde el gobierno, tomando algunas medidas que tratan de ser paliativo. Para mí justamente, y esto a tono personal y haciendo un mal ejercicio del periodismo, considero que están justamente torciendo la aguja para que la sociedad en general se incline hacia ver y calcular cuánto está el dólar blue, cuánto van aumentando y no decir, bueno, realmente se están solucionando de raíz ciertas cosas. Sí, en todo esto nadie está diciendo, bueno, ¿qué mecanismos hay para defender al consumidor último cuando las empresas proveedoras de alimentos, básicamente, porque la que tenía un incremento del 20% era una empresa alimenticia, digo, reitero, la más importante de Argentina y que tiene sucursales en otros países? Cuando esa empresa decide aumentar un 20%, ¿qué mecanismos tiene el Estado argentino, el gobierno, para defender a los consumidores que en realidad están a merced de un formador de precios cuasi monopólico, y que está dando a la lucha de, bueno, yo tengo mayor poder y voy a lograr estas ventajas como, por ejemplo, que no me cobres retenciones o que me hagas un descuento en las retenciones que tengo que pagar. Por ejemplo, también a los panaderos que están muy preocupados porque el pan se estaría yendo a un precio de 400 pesos el kilo. Ale, Una locura. Ale, ¿vos estimás entonces que mostrar este signo de fortaleza desde las empresas, debilidad del gobierno, bajar las retenciones, podría desarticular de cara a acá lo que queda de este año como mínimo, esta subida, esta escalada permanente en los precios, esta especulación con respecto al dólar y justamente el bloqueo para el ciudadano común y de a pie para acceder a ciertos bienes y servicios? Mirá, yo lo que creo es que esto lo que hace es afirmar que el gobierno tiene una fuerte debilidad. Yo no veo como solución el ceder a estas cuestiones. Pero bueno, en el medio está el público, la gente como rehén, reitero, una gran cantidad de ciudadanos que están con trabajo y por debajo de la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la indigencia, lo que es aún más grave. Entonces, creo que es una situación delicada. Lo más doloroso sería que el gobierno realmente se dedicara a hacer gobierno. Mira, George Soros se hizo famoso el día que le ganó la pulseada al Banco Central de Londres, de Inglaterra, especulando contra la libra esterlina. Y lo que dijo es, bueno, le gané al Banco Central porque el Banco Central de Inglaterra se puso a mi nivel y no se puso en regulador. Creo que todas estas medidas a las que estamos asistiendo básicamente son una confirmación de que
la política económica se pone al nivel de los especuladores y no se pone a la altura de un gobierno que tiene que generar reglas claras. Reitero, es producto de la fuerte debilidad política de un gobierno que está muy necesitado de los dólares para poder continuar. Muy bien, justamente hablando de continuidad, ¿crees que también que esta especulación, especulación, este juego macabro de ciertas empresas del sector privado en regular, en mover los precios permanentemente, tiene que ver con desestabilizar el gobierno en vistas a algún objetivo en particular? Sí, digamos, yo creo que sería un bonus, ¿sí? Yo creo que el objetivo básico es la ganancia del gobierno. Alguien dijo, el gobierno no importa. El gobierno no importa, lo que importa son las ganancias. Independientemente de quién esté en el poder, yo creo que las maniobras especulativas lo que persiguen es obtener el mayor rédito posible. Sin lugar a dudas, la desestabilización del gobierno es un bonus que se obtiene por lograr el éxito que es maximizar las ganancias con especulación. Y yo creo que la ciudadanía en ese sentido debería estar muy atenta y no sumarse a juegos desestabilizantes, porque aparecen quienes intentan ante esta situación sacar rédito político y proponer, por ejemplo, un levantamiento de fuerzas civiles en contra del gobierno. Yo no creo que estemos en una situación en la cual el gobierno deba ser destituido por estar a merced de especuladores. Sí creo que esto, sin lugar a dudas, va a tener su castigo en las urnas. No, estas cuestiones, por lo general, no se pagan en otro lugar que no sea al momento de depositar la confianza, que en una democracia es al momento de las elecciones. Sí, el tema también, y esto se hace como una especie de charla de café también de alguna forma, Ale, digo, el tema también es que el pago, este pago o voto en las urnas, digo, es por una debilidad de un gobierno, pero al mismo tiempo la fortaleza de un gobierno, y justamente lo hemos visto en casi los mismos apellidos, también se pagó con voto en las urnas y no de forma positiva. Sí, yo en este sentido lo que creo es que el límite debiera ser la institucionalidad. Lo que se debería preservar siempre es la institucionalidad. No me parece que la situación amerite a que el gobierno deba ser, como decían algunos comunicadores modernos para no sonar golpistas, deba ser reseteado por una autocracia. No creo que ese sea el camino. Sí creo que nuestro pueblo, nuestra sociedad debe, de alguna manera, tomar nota de estas debilidades y no volver a caer en estos errores, ¿no? En buscar facilismos a la hora de votar. Digo porque también la oferta de la oposición va a ser, bueno, esto se soluciona en 2 minutos. No creo que se solucione en 2 minutos. Esto requiere de otro tipo de medidas que no tienen que ver con una reforma salarial o una reforma jubilatoria, sino con desarticular determinados mecanismos de poder que se dan producto de posiciones monopólicas en la economía. Muy bien, Ale, vamos a finalizar esta conversación con ganas de, obviamente, repetirla con otros temas, por supuesto, el próximo viernes, así que te saludamos, agradecemos y pasamos de una crisis económica que no la hay tanto, así una crisis política con cierta gravedad. Ahora pasamos a crisis humanitaria, seguramente, porque le damos la bienvenida a Patricio Olivera Abdala haciendo esta transición para hablar de internacionales. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan todos ahí? Saludos a todo el equipo. Muy bien, entraste justo para salir de este bajón hablando de la economía del país.
Uy, y ahora ¿cómo la levantamos? Y no sé, depende de vos. Bueno, pero no está tan mal lo que voy a decir ahora y lo que les voy a contar un poquito de una pequeña luz al final del camino, iba a decir, al final del abismo, pero es casi lo mismo. Al final de la luz entre Rusia y Ucrania. ¿Se acuerdan que la semana pasada, una de las últimas charlas que tuvimos, hablamos de esta crisis, bueno, más allá de la guerra en sí, de una crisis económica producida a través de los bloqueos que hubo contra los cereales dentro de Ucrania? Recordemos que Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales al mundo. Y en este caso, bueno, parece ser que la semana pasada se metió un intermediario en este conflicto, sobre todo por los granos. Bueno, el intermediario es Turquía, de la mano del presidente Erdogan, y con la ONU pudieron llegar, parece ser, a un pequeño acuerdo para que los granos se pudiesen liberar en las próximas semanas. Entonces eso hace pensar, por un lado, que la economía y que como habían aumentado los precios, no sé si van a bajar en Argentina, pero bueno, en el resto del mundo podrían bajar los precios a partir de lo que es la liberación de los cereales. Y por otro lado, según lo que dice el primer mandatario turco, podría ser un pequeño presagio de lo que podría llegar a ser una paz entre Ucrania y Rusia en un futuro no muy lejano, ¿sí? Con esto lo que hace también es que los barcos, los navíos de Ucrania puedan volver a navegar por esas zonas. Entonces, bueno, se están desbloqueando algunas particularidades en este conflicto. Se dice que se van a desbloquear hasta 22 millones de toneladas de granos en los próximos días, en las próximas semanas, pero bueno, la verdad que para todo lo que viene siendo esta crisis es un alivio y seguramente se va a hacer notar en algunas regiones del mundo, ¿no? En Argentina, ahí lo dejo para los especialistas de granos, los especialistas de económicos que tenemos, pero no sé, ahí yo dudo, pero bueno. Pero más allá de esto, digamos que es una pequeña paz entre lo que tiene que ver con el conflicto y que se haya llegado a un acuerdo, por lo menos en este sentido, es algo aliviador, ¿no? Para todos y para todos los que estamos esperando que termine de una vez por todas esto. Al menos, también se había denunciado. Sí, perdón. Al menos podemos creer que puede ser un atisbo de esperanza dentro de todos los males que aquejan a la región. Exactamente. También lo que se habló en las últimas horas, y esto es para tomarlo también con pinzas, pero bueno, parece ser que algunos de los planes de Rusia en algunos sectores de Ucrania es anexar esa parte este de Ucrania a Rusia. Es algo que se viene hablando hace mucho, ¿no? Pero parece ser que en las últimas horas tomó dimensión muy grande y ahí es que los países de la Unión Europea y obviamente Estados Unidos se están poniendo el ojo sobre este digamos, plan de Rusia, de poder anexar toda esta zona que viene en conflicto y que eso llevaría a otro conflicto más grande, ¿no? Por un lado estamos hablando de la liberación de los granos y que decían, bueno, un poco de calma por este lado, pero por el otro lado quieren anexar totalmente ese sector de Ucrania a Rusia y la verdad que no va a ser un buen augurio, ¿no?, de lo que pueda pasar más adelante. Así que tenemos como esas dos dicotomías ahí en el medio para saber hacia dónde va este conflicto. Pero bueno, digamos que se metió Turquía, se metió la ONU para poder negociar en este sentido desde la semana pasada y hoy estarían firmando este tratado, esta liberación de granos que va a ser bastante, digamos, positivo para todos, ¿no? Bien. Bueno, ¿algo más que te quede dando vueltas, algún tema con todo lo que está pasando en los últimos días en el mundo entero? Sí, no sé por dónde ir, pero bueno, la verdad que hay muchísimas cosas. Bueno, recordemos que el conflicto en Siria sigue, hay que seguirlo desde muy cerca porque en las últimas horas también parece ser que se reunieron el presidente sirio Bashar al-Assad con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto es como una forma de mostrarle al mundo que todavía las negociaciones y toda la relación bilateral y de buenas formas que tienen Rusia con Siria siguen y que no van a dejar el territorio sirio. Y también, esto también es un doble mensaje, ¿no? Porque recordemos que Siria es un aliado de Irán, entonces también están mostrando como esa fortaleza en la región de que las negociaciones siguen adelante, que siguen en pie.
Y por otro lado, también Turquía en las últimas horas, y volviendo un poco a lo que es el presidente turco, va a liberar una parte de lo que es el noroeste, digamos, de la zona de Siria, que está limitando con Turquía, como ya diciendo, bueno, de acá nos vamos a retirar, les dejamos el paso y le devolvemos un poco el territorio, algo medio loco, ¿no? Le devolvemos el territorio sirio a los sirios, pero bueno, creo que también esto va de la mano con todas estas negociaciones que están haciendo entre Rusia y Ucrania, que Turquía está metido ahí, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si te queda algo de información. Venimos con el tiempo medio jugados, pero si te quedó algún último ítem, tratamos de hacer el espacio, Patricio. No. Bueno, obviamente seguir de cerca la situación que están pasando en algunos países como Sri Lanka, que en las últimas semanas habíamos visto que se había descontrolado todo un poco. Bueno, parece ser que los conflictos ahí en esa zona siguen. Y sí, obviamente, seguir de cerca varios temas. Bueno, también lo que pasa en Estados Unidos con Biden, que bueno, está con coronavirus y demás. Y me estoy olvidando de algo seguramente, pero bueno, no, se las debo para la próxima. Está pasando de todo. Ahí en la punta de la lengua. Está pasando de todo, no damos abasto con internacionales. Sí, perdón, ahí está. No, antes que me vaya, les dejo para seguir de cerca también la crisis que pasa en Italia con la dimisión del poder de Draghi, que bueno, no parece algo así nomás, pero no. La derecha parece ser que va a triunfar también en Italia. Y esto tiene que ver también con las relaciones y sobre todo la exposición de Italia ante el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Muy bien. Y para finalizar te voy a compartir una frase que dijo Boris Johnson justamente en el Parlamento, que dijo: hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Bueno, ya uno no sabe qué esperar de las dirigencias políticas, ¿no? Pero bueno, hasta la vista, muchachos. Muy bien, hasta la vista, Patricio Olivera Abdala, con un resumen rapidísimo y más que completo de internacionales con lo que está pasando en todo el globo. Nosotros, rapidísimo, nos vamos a tener que ir a un nuevo corte para escuchar buena música de viernes. El concepto que tiró Vicky hoy es música para no darse cuenta que hace frío. Para hacer de cuenta que hace calor. Bueno, está bien. Dejémoslo ahí, vamos a escuchar a ver entonces qué viene, pero antes de escuchar buena música de este viernes, vamos a resumir todo muy concreto y muy breve en el flash informativo con lo que hay que saber en esta jornada de 22 de julio a las 11:59. Sí, ya 12 en punto. Vamos y volvemos. Puestos congelados. Desde este viernes rige la medida de la ministra de Economía, Silvina Batakis, de incorporar personal en el sector público. El objetivo es garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional. Pequeñas dosis. Desde el 1 de agosto, los menores de edad de entre 6 meses y 3 años podrán recibir vacunas contra coronavirus en todo el país. Será la dosis pediátrica desarrollada por el laboratorio Moderna. Dólar de turistas. El gobierno nacional dispuso que turistas extranjeros podrán vender hasta $5.000 en el mercado cambiario. El valor de estos será el del dólar bolsa o MEP. Navegador engañoso. 2 regiones separatistas bloquearon el acceso a Google porque lo acusan de promover la violencia contra Rusia. El Lugansk y Donetsk aseguran que difunden información falsa provista por Ucrania y Estados Unidos. Pancho imparable. El tenista Francisco Cerúndolo pasó a cuartos de final del Abierto de Hamburgo al vencer al top 10 Andrei Rublev 6-4 y 6-2. El argentino fue campeón el domingo pasado en Bastad. Gol y clasificación. El seleccionado argentino femenino de fútbol venció 1-0 a Venezuela y pasó a semifinales de la Copa América. El próximo lunes enfrentará a Colombia con el objetivo puesto en ser finalistas.